de la mañana con 36 minutos, 10 con 36 minutos, ya lo habíamos anunciado desde muy temprano, ya hace una media hora que íbamos a estar conversando con el presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación, Pedro Pablo Ramos, ya está vía telefónica. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, buenos días, Mauro, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos un rato esta mañana en momentos que no lo están pasando muy bien, pues en general respecto de los anuncios que se han hecho por parte del municipio, respecto de algunos funcionarios, se habla de más de 200 probables despidos de aquí al próximo año, no han caído muy bien esas declaraciones, pero además en las últimas horas se ha filtrado la información de que se formalizaría por las deudas que ya vamos a entrar a detallar y vamos a conversar desde el origen, Pedro Pablo, si a ti te parece, los problemas que han tenido los asistentes de la educación con esta administración municipal, por lo que conversábamos también cuando hacíamos la producción ayer telefónicamente, ambos como para poder estar también en materia respecto de lo que íbamos a conversar hoy día. Incluso se ha filtrado que habría hasta fecha ya de formalización para el alcalde Claudio Radonich y para el secretario de la Cormupa, Segundo Álvarez. Pedro Pablo, partamos del principio, si te parece, como para contextualizar todo esto. Sí, Mauro, te pido un favor, te escucho sumamente bajo. Te vamos a subir el retorno, ahí desde el estudio. Por favor, gracias. ¿Te parece partir desde el origen contando un poco y contextualizando cuál es la situación de los asistentes de la educación y los temas impagos también que no han tenido solución por parte de esta administración? Entiendo que, a ver, te hago la primera pregunta, ¿han conversado con el alcalde en todo este tiempo? No, desde que él ha asumido nunca hemos sido invitados, nosotros como asistente de educación, o nosotros hemos pedido hora para hablar con él. Eso nunca ha ocurrido, porque lo que él dice que lo que tienen que conversar es con el secretario general de la corporación. Ya, ¿y con el secretario de la corporación tampoco han hablado o sí ha habido algún tipo de diálogo? No, por supuesto, con Segundo Álvarez sí hemos conversado más, pero este tema del PADEN nosotros no hemos sido invitados, ni siquiera el año pasado ni este año tampoco. No hemos conversado el tema del PADEN. Y bueno, con respecto al PADEN, la situación es sumamente incómoda para los trabajadores, porque tú puedes pensar que no es menor 270 personas, que esto ya no es este año, sino los 3 años continuos amenazando de que va a sacar gente, y sin embargo eso no ha sucedido, porque en realidad tienen que darse cuenta que al final de cuentas la gente es necesaria. Justamente ayer estaba escuchando al profe Velázquez decir de que, porque lo vio por transparencia, que el año pasado igual iban a echar gente y sin embargo para este año 2021 se contrataron más gente. Entonces, el año 2020 se contrató más gente. Entonces, no sé cómo ve esto. Además, hablar de 270 despidos en este momento para la gente psicológicamente es muy malo, muy, porque no saben quiénes serán, cuál es la situación, cuál es el trabajo que han hecho ellos para llegar a esto. Entonces uno tiende a pensar que a ellos no les interesa la educación, a ellos les interesan los números. Porque imagínate, nosotros conversábamos con Rodrigo Sepúlveda, que es el Seremi de Educación, hablando del tema de la pandemia, y hablábamos que Corporación Municipal en personal en sí no tiene todo el personal que debería tener en los colegios, porque son los mismos directores que están pidiendo más gente para trabajar, y sin embargo ellos se respaldan que fueron los directores que han pedido, ¿no es cierto?, que le está sobrando gente. Entonces, no entiendo. Y por otra parte, hablar de desvinculación de trabajadores, cuando la corporación municipal está con tremendas deudas hacia los trabajadores, llámese imposiciones, llámese la Araucana, Copeuch. Con Copeuch hay un tremendo tema ahí, donde los trabajadores hicieron un convenio con Copeuch. Y Copeuch, en este caso, cuando le paguen la cuota que
tiene que descontársela por mes, Copehue le está devolviendo la plata a ellos y le está tirando la cuota para el último. Pero si Corporación no paga esas cuotas, no le pueden checar esa plata. Y ayer justamente estuve en Copehue, no han pagado el mes de agosto, septiembre, octubre, se le va a venir noviembre y tampoco. Entonces, al final de cuentas, ellos hablan de despido cuando tienen a los trabajadores con tremendas deudas. No se entiende. ¿Qué es lo que se le debe a los asistentes de la educación? ¿Es bueno hacer un recuento y una clarificación, transparentar todas las deudas o qué se le debe a los asistentes? Bueno, a nosotros las imposiciones están impagas. La Araucana están debiendo las deudas que los créditos. A nosotros se los descuenta el crédito que el trabajador, el asociado, pidió en esa casa, tanto como la Copehue igual, y se los descuenta en la liquidación de sueldo, pero ellos no pagan en la casa, en este caso Copehue o la Araucana. Imagínate, la mayoría de los asistentes de educación están en DICOM. No podemos postular a casa, no se puede sacar un crédito. Tú le dices que eres de corporación y no te dan crédito. Simplemente ya estamos colapsados. Me están llegando preguntas a través de las redes que ya las vamos a revisar, no hay ningún problema. Le digo a la gente que está escribiendo para hacerte preguntas también a ti, Pedro Pablo. Con esta condición que estamos viviendo, social, económica, educacional, por cierto, donde las chicas y chicos no están yendo a los colegios y que seguramente en los próximos meses, lo más seguro el próximo año, ¿no?, se va a volver a clases, tampoco sabemos en qué condiciones, pero lo que más se va a necesitar seguramente es personal, ¿no? En mano de obra, en términos de estar pendiente de las muchachas y los muchachos, yo no sé tampoco si el personal en cada colegio de la educación pública da para hacer turnos, porque tampoco vas a poder tener a todos los alumnos en la jornada de la mañana y a todos en la tarde, seguramente se van a tener que separar los cursos, una cierta cantidad de niños en la mañana, otra cierta cantidad en la tarde, para eso también se necesita más gente, entonces no se entiende mucho el tema de este anuncio de despido de personal de la educación. Bueno, eso es lo que de alguna manera estoy haciendo entender, de que cuando hablamos con el Ceremi, ese es un tema sumamente complejo, porque si en estos momentos los directores, hay directores que igual le dicen pídanle al sindicato que lo ayude para que hablen con el secretario general de la corporación, para que puedan contratar un auxiliar más, un paradocente más, porque la verdad que falta gente en los colegios. Imagínate que si nosotros nos faltaba gente cuando estábamos normal, es cosa de imaginarse lo que podría pasar si empieza el próximo año. Ustedes han visto en la televisión colegios que han vuelto nuevamente a clases con todas las medidas de seguridad, la cantidad de gente que hay trabajando bajo la seguridad de la protección tanto de los niños, de los apoderados, de los trabajadores, asistentes de educación, de los profesores. Entonces, la verdad que no se entiende muy bien lo que está pasando. ¿Se va a presentar la opción de formalizar al alcalde y al secretario de la Cormupa producto de esta deuda? Yo entiendo que ya ha ingresado la solicitud al Juzgado de Garantía de Punta Arenas pidiendo esta formalización, y además a través de Transparencia uno puede ver en la página de el Poder Judicial de que esta formalización ya tiene fecha, que va a ser en mayo. ¿Es así, Pedro Pablo? Nosotros no hemos formalizado al alcalde. En la demanda que nosotros tenemos en la vulneración de derechos, sí está incluido el alcalde, el secretario general de la corporación, en este caso la corporación, y también el Estado, como el Ministerio de Educación, ¿ya? Pero por vulneración de derechos, por abandono de deberes del alcalde, nosotros no hemos hecho todavía esa denuncia. ¿Todavía me dicen, van a hacerla o no, capaz que no sea necesario? No, bajo la transparencia y la verdad, eso se tiene que tomar una medida conjuntamente con los trabajadores, con los asociados. Ya, cuestión que todavía no se toma, no lo han conversado como una de las opciones, pero la demanda sí va, en todo caso, la otra. Sí, la demanda ya se presentó, ya en este momento
fueron los asistentes de educación el año pasado, me parece que fue, donde se firmó esta demanda. También quiero decir que esto se vio en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, ese tiempo cuando nosotros hicimos paro, cuando se pensaba que no iban a haber el sueldo, porque todo también tuvimos problemas los años anteriores con las imposiciones que eran mucho más altas. Se tomó en la Cámara de Diputados y también el abogado tiene como testigo, ¿no es cierto?, a Gabriel Boris como diputado y al senador Carlos Bianchi, porque ellos tocaron ese tema allá en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, esto va. Lamentablemente las condiciones no han estado como para poder empezar en los tribunales, porque además no solamente esa demanda nosotros la tenemos establecida, sino también hay una demanda de los profesionales, la cual no han podido ir a firmar, que no se les han pagado los bienios. Esa es otra demanda más, que son más de 90 y tantos profesionales. ¿Cuántos asistentes de la educación hay en los colegios? 29 son los colegios en total, ¿no? Sí, nosotros en el sindicato somos 617. 617. Y según ustedes, bajo su punto de vista, bajo su visión, ¿falta más gente para asumir las responsabilidades que se vienen? Lo que pasa es que no hemos conversado el tema. No hemos hablado con la corporación, no hemos hablado con los profesores, en decir, no hay un protocolo de trabajo hacia nosotros. Nunca se ha presentado ese protocolo, en decir qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Y al ver ahí si realmente falta, o no creo que sobre, porque yo lo que he dicho es que si normalmente cuando estábamos faltaba gente para trabajar, si va a haber va a tener que haber mucho más cuidado, más limpieza, va a faltar gente. Entonces eso no se ha conversado. Pero Pablo, ¿y son 619 en total los asistentes o solamente los que están sindicalizados, no? Me imagino que hay algunos que no están sindicalizados. No, solamente los que estamos sindicalizados en este sindicato. Tengo entendido que hay otro más, y también están los a plazo fijo. Entonces, no sé, pues tendríamos que ser más o menos cerca de los 750, 800 asistentes de educación. Aproximadamente, claro. Sí. La gente pregunta también, ¿los despidos son solo para los asistentes o para profesores también? En general no, son para... No, hablaron de profesores y asistentes de educación. Lo que pasa que sí separaron algunos, como los profesionales del PIE, que hablan de 70, hablan de profesores, hablan de auxiliares, para docentes. Entonces ahí, imagínate, sacan 70 profesionales, te quedan 200, van a sacar 100 o 100, no sé cómo lo harán, porque nosotros no tenemos idea de cómo va a funcionar esto en poder despedir a tanta gente. ¿Ustedes tienen información, les han dicho algo respecto de el término del año escolar, las vacaciones, el inicio del año 2021 en términos educacionales? ¿Tienen ustedes información, les han dicho algo? No. Esto a nivel nacional se pensaba, ¿no es cierto?, que en el mes de enero se iba a estar terminando el año escolar. Ya eso parece que ya no va a funcionar. No hay de Corporación Municipal, del CEREME Educación, no tenemos información con respecto a cuándo se va a terminar el año, cuándo va a empezar, se quiere terminar en enero, volver en febrero antes, volver las clases, pero son todos dichos nomás. Es como los dichos que ha dicho el ministro de Educación, vamos a volver en abril, como dijo en principio, vamos a volver todos a clase, vamos a volver en septiembre, ya ni ellos tienen claro todo este tema. Hace, no sé, 20 años, me pasan el dato, habían casi 200 asistentes de la educación, hoy día hay casi 800, por lo que me estás diciendo. ¿No creen ustedes, o las condiciones han ido variando en estos años, cómo podemos justificar, cómo pueden ustedes justificar este incremento que es bastante notorio, ¿no? Desde, no sé, los años 90, tener 200, tal vez un poquito más de asistentes de la educación, y hoy día estar cercano a los 800, Pedro Pablo?
¿Cómo se justifica ese incremento? ¿Porque hay más colegios? ¿Porque se necesita más gente? ¿Por qué? Mira, para darte solamente un pequeño ejemplo. Uh-huh. Antofagasta son 52 colegios, son 1.600 asistentes de educación. 1.600 asistentes de educación. El doble que acá. Entonces, pero también hay una justificación. Nosotros no somos los trabajadores que decidimos si contratamos o despedimos. Esa es la corporación municipal. ¿Me entiende? Si en este momento hay muchos asistentes de educación, llámese el PIE, asistente de educación, porque de repente hacen la separación, pero los asistentes de educación somos todos aquellos que no somos profesores. Si la corporación municipal ha contratado más gente es porque se ha necesitado más gente, porque ya los niños no son los niños de antes. Todo ha ido cambiando. Yo que tengo 62 años, a pesar de que nosotros sí teníamos un presidente de curso, un centro de alumnos, donde era pero totalmente compartido con profesores, con los directores, todo era amena. Ahora ya no. Tú puedes ver qué es lo que pasa en los colegios. Hay que tener más cuidado con los niños. Todo ha ido cambiando. Y como todo ha ido cambiando, ya no son los niños. Ahora los niños tienen muchos derechos, en la cual yo estoy de acuerdo, pero también tienen sus deberes. Y eso pasa solamente en los colegios. En los colegios hay que tener mucho cuidado con los niños, los paradocentes, los auxiliares. Yo no he escuchado en ningún colegio quejarse porque el colegio está cochino o porque los paradocentes tratan mal a los alumnos. Todo lo contrario, es el cuidado, y mientras más cuidado tengan los niños, mejor van a estar los niños. Y eso la corporación municipal ha contratado gente porque se ha necesitado. Los del PIE, esto nació en el año 2008 del programa de integración, y que ha sido un tremendo aporte a la ayuda para los niños del país. Entonces, cuando se dice ¿por qué tiene más gente? Es porque las necesidades así lo han querido, y las autoridades, en este caso tanto los alcaldes que han pasado por acá, ¿no es cierto?, y la corporación municipal ha tenido que contratar a esa gente por necesidad. Es lo que yo te hablaba antes, que el profe Velázquez decía, si ¿cuánto es? Él decía que por la transparencia, yo no lo he visto, pero él dijo que el año pasado igual querían despedir gente, y sin embargo aparecieron más horas que fueron contratadas. Entonces seguramente contrataron más gente porque se necesitaba, no porque, no sé, pues ahí hay también que ver el tema que se habla mucho de los favores políticos, ¿ya? ¿Tú crees que hay algo de eso en este incremento? También, ¿no? De las diversas administraciones, no solamente de esta, de las administraciones que han habido del 90 a la época. No, por supuesto, en todas. Yo no estoy solamente hablando de esta. Igual que el arrastre que trae la corporación municipal no es de esta corporación, de este gobierno, de esta municipalidad. Ahora, es un auditor... Sí, mira, Pedro Pablo, un auditor saca la cuenta respecto a lo que estamos conversando y dice, más o menos hay entre 27 y 28 asistentes por colegio, pero hay que especificar para la gente que nos está escuchando o viendo de que quiénes son los asistentes educacionales en los colegios. Bueno, secretarios, inspectores, auxiliares, administrativos, de eso estamos hablando, Pedro Pablo, ¿cierto? Sí, correcto. Es todo aquel que no es profesor. Todo aquel que no es profesor. Y en eso influyen, ¿no es cierto?, los que están en el PIE. Llámese psicólogo, psicopedagogo, asistente social, todo ello son asistentes de educación. Entonces, no es menor. Y el daño que se está haciendo en esta época lo ha hecho, en los 3 años lo ha hecho este alcalde. No hay que olvidarse que el año pasado los dejó sin aguinaldo.
Yo después de más de 20 años trabajando en la corporación, nunca un alcalde lo había dejado sin aguinaldo. Y estando la plata acá. Entonces, nosotros nos parece insólito, nuevamente, que solamente el alcalde apruebe el PADEN y que está auspiciando todo esto. Hay desvinculaciones pendientes, entiendo yo. También hay alguien que pregunta algo similar. Lo voy a agarrar para hacer la pregunta, ¿no? Muchas gracias a la gente que está escribiendo y preguntando. Hay desvinculaciones pendientes con incentivos de retiro, ¿verdad?, que se vienen anunciando hace bastante rato, hace un par de años a lo menos, y que no se han generado los recursos o los dineros para que finalmente se pueda concretar ese procedimiento. Hace 2 o 3 años que viene esto. ¿Se regularizó esto o no se ha regularizado? Hay gente que incluso, entiendo, se ha autodespedido pero todavía no recibe ni un peso. Correcto. A ver, son 2 preguntas en una. Ya. El retiro voluntario, tengo entendido que el Consejo Municipal aprobó esa plata para que la gente se vaya, ¿ya? Porque esa gente tiene ya, son todos jubilados, son toda gente que hay algunas enfermas, que están esperando irse del sistema, y así de alguna manera tratar de que el sistema avance. Sacamos a las personas que ya jubilan, seguramente si falta gente, entramos a gente más nueva, pero eso no ha pasado, y no ha pasado tampoco, y quiero decirlo igual, a nivel nacional. Hay comunas, y quiero agradecer acá a Punta Arenas, que por lo menos ya se han ido los del 2016, 2017. Faltan las del 2018, y tengo entendido que acá se aprobaron esas platas. Pero mientras no se vayan, van a seguir, y van a salir otros de retiro voluntario del 2019, van a salir del 2020, y van a estar todavía con nosotros. Entonces, creo yo que el PADEN tiene considerado a esas personas, ¿ya? La verdad que es un tema muy complicado para la gente que ya quiere irse o está enferma y no le llegue su plata. Y yo creo que eso es... La otra pregunta se me olvidó, disculpa. ¿Verdad? La otra pregunta, Mauro. Ahí va. No, te decía si había gente que se había autodespedido, entendía yo, y que sí, todavía correcto. no había recibido ningún recurso. Ese es otro tema que alguna persona siente que ya ha pasado los 11 años, y tú sabes que aquí en este país solamente se paga un máximo de 11 meses por 11 años, un mes por año. Y se ha autodespedido, y hay gente que tiene menos años, igual se ha autodespedido, y han ganado los casos con nuestro abogado Pedro Venegas, en la cual también no las han cancelado, porque ellos prefieren 1000 veces autodespedirse, porque, como yo te decía antes, no pueden postular a casa, los que son jóvenes no pueden sacar crédito, de repente la gente que está enferma no puede operarse, entonces prefiere autodespedirse, y la corporación municipal va a tener que pagar los 11 meses por último, y creo que es un 20%, no lo tengo claro de ese tema, donde prefieren irse y tratar de conseguir un trabajo donde puedan ellos acceder a una vivienda, a operarse, no sé. Claro, o les paguen todo lo que se les debe pagar, pues, en rigor. Exacto, lo último, claro. Sí, lo último, Pedro Pablo, ¿por qué crees que el alcalde no ha querido sentarse a la mesa con ustedes, no ha querido dialogar, no ha querido conversar y llegar a algún tipo de acuerdo? La verdad es que esa pregunta deberían preguntársela a él, porque yo no coincido de que un alcalde, el único alcalde que no se quiere juntar con un gremio tan importante como el nuestro, sentarse en una mesa a hablar este tema, cuando la corporación municipal es de todo, independientemente de que él sea el alcalde, pero no es el dueño de la corporación, porque aquí está la educación de por medio de los niños, y también, ¿no es cierto?, el sustento de los trabajadores. Entonces, pero mira, mi pregunta es, ¿por qué no los quiere recibir? ¿Por qué el Consejo Municipal de 3 años nunca le ha aprobado un PADEN? Que ya no es solamente que nosotros estemos reclamando que no hay un diálogo, sino también
los concejales que le rechazan el PADEN, donde es importantísimo que lo que viene el próximo año. Entonces, yo creo que aquí el alcalde no tiene una mirada de poder conciliar con los gremios o saber qué es lo que pasa, porque el que está arriba nunca ve lo que pasa abajo, porque es así, y él lo ve como él lo quiere ver, pero no ve la verdad, y para eso es imposible que pueda manejar un tema en la cual él no escucha a los demás. Entonces, yo creo que está muy equivocado, porque si va a echar a toda esta gente, te lo digo, Mauro, con mucha responsabilidad, que yo creo que va a tener que volver a contratar a la gente, y espero que no sea bajo políticamente, porque eso sería desastroso. Pedro Pablo Ramos, presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación. Muchas gracias, Pedro Pablo, por compartir unos minutos, dialogar, explicar y transparentar lo que está sucediendo también con ustedes a esta altura del año, lamentablemente, por cierto. Pedro Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, y bueno, quedaron muchas cosas en el tintero, el tema de la desmunicipalización, en este caso, ¿no es cierto?, los servicios locales de educación, que a nivel nacional ha sido un desastre. Mira, esa pregunta me quedó pendiente también de un auditor respecto de cuál era tu visión o tu opinión respecto de la implementación de los servicios locales en la educación en el marco de la reforma educacional. ¿Un desastre? Un desastre, cosa que le pregunten a todos los que en este momento tienen servicio local, y ha sido un desastre. Así de simple. Le han bajado los sueldos a los trabajadores, le han quitado los beneficios. Eso es lo que ha ocurrido. Si en este momento los servicios locales de educación van a tener que pagar, no sé, 100 millones de pesos mensuales, y el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación le entrega 80, no van a poder cumplir ni siquiera con los sueldos, y eso es lo que está pasando. Están debiendo imposiciones. Y la primera comuna, que fue Coquimbo, ya está pidiendo, tanto profesores, asistentes de educación, volver a la municipalidad, porque los servicios locales de educación no fueron los que deberían haber sido. Si el tema de los servicios locales de educación fue algo que no deberían haber hecho tanto el gobierno como la oposición, en este caso no deberían haberlo aplicado, porque lo hicieron totalmente financiado. Si hubiera sido más que hubieran puesto mucho más plata, puede haber sido, pero como lo hacen por subvención, la subvención no alcanza ni siquiera a pagar los sueldos. Con eso te lo quiero decir todo. Y ahí tienen que tener mucho cuidado, porque van a matar la educación pública, porque después, cuando pongan esos servicios locales de educación, van a tener en la calle tanto asistentes de educación como profesores, y la gente se va a cabrear con respecto a esto, porque la verdad que aquí el Estado no se ha hecho cargo de la educación. Vuelve a hacer lo mismo. La corporación municipal le van a quitar el letrero de corporación y le van a poner servicio local de educación. Va a ser exactamente lo mismo. Y lo que es peor, va a mandar tanto a Natalia, a Boloní, Cerro Primavera, a Timauque. Ellos van a mandar todo eso. No han tomado en conciencia, no han ha hecho una buena evaluación con respecto a los servicios locales de educación, y va a quedar mucha gente cesante. Todos los beneficios que ya Macul, el último que pasó ahora, el 2019, sus sueldos se lo han bajado en 100.000 pesos, no le reconocieron la negociación colectiva que traía. Cuidado con eso. La Contraloría aprobó a favor de los servicios locales de educación que quienes hayan pasado a sus sueldos no se los reconoce, les van a quitar todo. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Pero entonces, Pablo, sí. Si en este caso, si no están los actores reunidos con esto, simplemente vamos a llegar a eso. Y Pedro Pablo Ramos, presidente. Sí, me tengo que ir al corte, Pedro Pablo, pero te vamos a volver a invitar. La gente está pidiendo también que te volvamos a invitar porque hay varios temas, como bien tú dijiste, así que yo me comprometo a que en los próximos días volvamos a conversar. ¿Te parece?
No, de todas maneras, Mauro, muchas gracias y bueno, mandarle un saludo a todos los asistentes de educación que estuvimos de aniversario y bueno, lo tuvimos que hacer online, pero salió bonito y bueno, un saludo a todos ellos. Gracias. Un abrazo Gracias, y Mauro. los agradecimientos de siempre para todas las asistentes y todos los asistentes de la educación de nuestra, no solamente de nuestra comuna, de nuestra región. Chao, Pedro Pablo. Pausa, ya venimos. Chao, muchas gracias.